Bueno, empezamos entonces con un pequeño video de nuestro producto para que ya puedan hacerse una idea de lo que hacemos. Listo. Entonces ya como se puede ver en el video, es un producto bien novedoso que estamos muy contentos de poder introducir de manera tan fuerte en el país. Bueno, ya pueden ver la presentación, pueden ver la pantalla. Entonces, vamos a ver Se un ve. poco. Listo, vamos a ver un poco cuál va a ser el programa de este webinar. Ante todo, una pequeña presentación de la empresa, de quién somos y qué hacemos, desde cuándo estamos en el mercado, por qué quisimos entrar en el país. Y luego vamos a ver un poco la normativa en la que nosotros nos comportamos. Nosotros estamos hablando de EPP, elementos de protección personal, y entonces ver cuáles son las normativas que regulan esos tipos de productos que tienen que ver con nuestra salud es muy importante, sobre todo cuando se habla de protección respiratoria, entonces de nuestros pulmones. Vamos a ver después las ventajas comparativas en utilizar nuestra máscara Elipse, porque nuestra máscara tiene algunos elementos que son diferentes de lo que pueden encontrar en el mercado y por qué sería útil poder implementarla en su área de trabajo. Vamos a ver los diferentes tipos de filtros que ya hemos visto en el video, son varios y cubren diferentes aplicaciones. Y por último vamos a ver el FaceFit Test, qué es, a qué sirve y por qué puede ser muy útil ganar el sorteo que SafeHacker le va a ofrecer. Claramente, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran con sus preguntas y todo, y yo voy a parar y voy a contestar sus preguntas. Bueno, empezamos un poco entonces con quién somos. TBS es una empresa italiana y justamente yo también soy italiano y estamos radicados en la ciudad de Bolonia, que es una ciudad del norte de Italia. Y tenemos una trayectoria de más de 40 años y nacimos no como proveedores del ambiente de EPP, sino que nacimos en el ámbito de la microfiltración química en los dispositivos de microfiltración, sobre todo para el área hospitalaria y para el área farmacéutica. Tenemos más de 40 años de desarrollo donde hemos ampliado nuestra área de trabajo y en la próxima diapositiva vamos a ver dónde operamos en el país, dónde estamos presentes también de manera física con nuestras plantas y también hemos crecido en términos de desarrollo de línea de productos y desarrollo de facturado. En este año 2023 vamos a cerrar más o menos con 400 millones de dólares de venta. Y esta, como le decía, es nuestra presencia internacional y no estamos ubicados solamente en Italia, sino que tenemos varias plantas en Asia, en China, tenemos plantas en Rumania y en Reino Unido, y en el continente americano tenemos plantas en Estados Unidos, en México y en Brasil. Además de eso, tenemos varias oficinas comerciales y a través de ventas indirectas con nuestros partners, como lo que es SafeCare, y trabajamos más o menos en todos los países del mundo. Entonces, como le decías, para terminar un poco la presentación de nuestra empresa, y no somos una empresa que se dedica a lo que es EPP, sino que somos una empresa de microfiltración.
O sea que nuestra tecnología siempre ha sido enfocada en buscar soluciones para el área médica y farmacéutica y poder trabajar con las tecnologías más novedosas en este mercado. Por eso que somos un actor un poco diferente de lo que siempre han escuchado y porque no nos enfocamos en todo lo que es PP como cascos, gafas, lentes y altura, sino que tenemos sobre todo filtros para lo que es la anestesia en el hospital, tenemos filtros para el área automotriz, que son los filtros que encontramos en nuestro motor, en la gasolina y en el área de climatización. Y por último, tenemos también la división de salud y protección personal con nuestras mascarillas de libre mantenimiento y la media máscara. Entonces, si no tienen preguntas hasta ahí en la empresa o si están curiosos de escuchar algo más, podemos empezar con la normativa. Bueno, entonces empezamos un poco con el argumento un poco más importante cuando trabajamos de salud, o sea, ¿cuál es la normativa? Y bueno, puede parecer que no sea tan importante, pero la verdad que tener reglas claras para poder trabajar en el área de salud es la cosa más importante de todas, porque si no, se podría utilizar cualquier instrumento para trabajar y la verdad que nadie estaría protegido en su área de trabajo. Entonces, saber que hay una regulatoria, una normativa que diga claramente lo que se puede hacer y lo que no, es muy, muy importante. Y es muy importante también elegir a las empresas, a las marcas que siguen estas normas y estas certificaciones, porque si no, y parece que estemos protegidos, pero no lo somos. Entonces, hablando de protección respiratoria, lo que se sigue mucho en Perú, en toda Latinoamérica y bueno, también en otras partes del mundo, es la normativa de los Estados Unidos, que es la normativa NIOSH. Esa, junto con la normativa europea, es una de las normativas más exigentes en el mercado de salud y por eso que es muy útil y muy bueno conocerla y saber qué hace y lo que aconseja. Para trabajar en protección respiratoria, el Código de Regulación Federal es 42 CFR 84. Lo pueden encontrar en este link y ojalá lo podemos también copiar y pegar en el chat si están curiosos de poder buscarlo de manera autónoma. Esa normativa lo que hace es claramente definir de manera muy clara lo que son los procedimientos, los requisitos y los métodos para poder aprobar o no un EPP y de manera muy científica un respirador de media cara o full face o también los respiradores autónomos. ¿Y cómo hace para hacer esto? Claramente define lo que son los estándares de seguridad, o sea, tiene que decir este respirador para ser aprobado tiene que superar algunas pruebas de eficiencia. Todos los respiradores que puedan superar esta prueba están entonces insertados en lo que es el listado de equipos certificados, en inglés el CEL, y con su relativo código. Entonces, si ustedes si copian y pegan el link que le puse en la última frase, ahí lo pueden encontrar todos los equipos que están aprobados por NIOSH y todos los equipos entonces que siguen las leyes y la normativa muy importante de esta salud. Y entonces, si vamos ahí y buscamos los productos de GBS, entramos a una página como esta. Esta, por ejemplo, es nuestro respirador P100, que como vamos a ver es el respirador más utilizado porque eso te va a proteger contra cualquier tipo de partícula, entonces polvo. Y eso es nuestro producto, nuestro respirador P100 aprobado en iOS. Ustedes ven que entonces tiene la ficha número 84A, que justamente es el código de aprobación federal, y tiene un número de aprobación, que es el 6949. Y si ustedes van en la página CDC y encuentran este respirador, quiere decir que está aprobado por NIOSH y se puede utilizar. NIOSH no envía lo que es un certificado PDF, como puede ser como el pensamiento general, sino que la única manera para ver si un respirador esté aprobado en NIOSH tiene que ser estar en el certificado de equipos en el listado de la CDC. ¿Ok? Y eso un poco es la normativa. Bueno, entonces llegamos un poco al primer producto, o sea, ¿qué dice la normativa P100? O sea, puede ser que alguna vez ustedes trabajando le han dicho, ponte el respirador P100, así va a estar protegido en ese trabajo. ¿Qué quiere decir P100? ¿Qué quiere decir la P? ¿Qué quiere decir el 100? La letra P se refiere a la protección partículas, o sea, estamos hablando de polvo, de humo y de neblina.
pero dentro del material particulado hay tres diferentes secciones. Hay la letra N, que usted puede haber escuchado en las mascarillas N95. Estoy seguro que ya han escuchado esta sigla. Y quiere decir que la N no filtra los aceites, o sea, filtra el polvo, el humo, la neblina, pero no filtra los aceites. La R quiere decir que está poco resistente a los aceites y la P quiere decir que tiene una protección muy fuerte contra todas las partículas, incluso el aceite. Y esa es la letra. En cambio, el 100 se refiere al nivel de filtración. O sea, si tenemos la 95, como en el caso de N95, quiere decir que hay una eficiencia mínima del 95%. ¿Contra qué? Contra las nanopartículas. O sea, no sé que estamos hablando de partículas que podemos ver con nuestro ojo, sino que estamos hablando de nanopartículas que por lo general tienen un tamaño de 0,1 micras. Estamos hablando de un tamaño 1000 veces inferior a 1 milímetro. Imagínense ustedes cuánto puede ser el tamaño de esas nanopartículas. Y entonces, si el 95 tiene una eficiencia del 95%, 99 eficiencia mínima del 99% y 100 eficiencia mínima de 99,7%. Y entonces, haciendo un poco una síntesis de lo que hemos hablado, partimos para la normativa de partículas desde el N95 de las mascarillas de libre mantenimiento hasta un P100, o sea, estamos hablando de la protección más alta que podemos tener para trabajos con polvo, humo y neblina. Y vamos a hablar entonces de lo que es las ventajas de trabajar con nuestra línea de máscaras. ¿Por qué es un producto tan diferente de lo que se puede encontrar? Bueno, ante todo porque es muy compacta. Como se ve en la imagen, nuestra tecnología permite que los filtros, los cartuchos, estén insertados directamente dentro del cuerpo de máscara y no afuera como los cartuchos que veo en la competencia. Y entonces eso te permite trabajar muy tranquilo con otros PPP, por ejemplo, con careta de soldadura y con los cascos, con las gafas, sin tener incompatibilidad entre los dos. Y claramente eso te ofrece también un campo de visión de casi 200 grados centígrados. O sea, se puede trabajar muy tranquilo también con visión periférica. Es una máscara muy ligera, pesa solamente 130 gramos, filtros incluidos, y es muy cómoda, o sea, se puede poner sin empañar las gafas de seguridad y tiene una resistencia respiratoria muy baja. Y entonces, si la ven acá, ustedes me están viendo, ¿sí? No, tengo la cámara con problema. Pero bueno, Sí, no, entonces, no podemos verte, Manuel, pero sí podemos escucharte y ver tu pantalla. ¿ahora me ven? Sí, ahora sí podemos ver. Ok, entonces vamos a ver que este es el respirador. Es un respirador muy liviano, solamente de 130 gramos y muy compacto. Si vamos a ver, se puede poner de manera muy tranquila con esas dos bandas laterales. Se pone acá, como hemos visto en el video, y se pone así. Se pueden estrechar las cuatro bandas para que queden bien apretaditas en la cara y hay que ver si la respiración, si estamos bien protegidos. O sea, quiere decir hacer las pruebas de ajuste. O sea, hay que inhalar bloqueando los filtros y ver si puedes respirar o no. Claramente no tienes que respirar, si algo así, porque el aire tiene que entrar sí o sí solamente por estos lados. No tiene que entrar por ningún otro lado, porque si no, quiere decir que no estás protegido porque las partículas van entrando de otros lados. Entonces hacemos la prueba de ajuste y ajuste, no sé, tengo problemas acá. Eso quiere decir que estemos bien protegidos. Y bueno, ustedes ven entonces que yo me estoy comunicando con ustedes me están escuchando utilizando la máscara. Quiere decir que la comunicación es muy fluida y que, por ejemplo, yo no me estoy agobiando hablando con ustedes, o sea que la resistencia respiratoria es muy baja. Y también, por ejemplo, aquí tengo una careta de soldar, me la voy poniendo y se baja tranquilo. O sea que yo estoy protegido de manera respiratoria y también con las caretas de soldadura no tengo ninguna duda de poder trabajar tranquilo, ¿ok? Eso es la ventaja más interesante que tenemos. Se puede trabajar también sin ninguna falta, también con las gafas y se puede trabajar también con un casco. Y no hay mínimamente problema de incompatibilidad entre los tres. Yo llevo gafas, hay las sobrelentes y la verdad que mis gafas no se están empañando y yo estoy hablando con ustedes tranquilo y no hay incompatibilidad y hay un tamaño entonces bien pequeño para poder trabajar tranquilos en cualquier área
de salud y trabajo. Entonces, tenemos dos tamaños, el chiquito de SM, de talla SM, y el más grandote de la talla ML, y esas son básicamente las principales ventajas. No sé si alguien tiene preguntas sobre esta diapositiva, sobre el producto, o si alguien quiere agregar algo, si no pasamos a los materiales. ¿Cuáles son los materiales de nuestra máscara? El cuerpo de máscara es un TPE de grado medio. Un TPE quiere decir un termoplástico elastomérico. Es un material químico que se utiliza, por ejemplo, en los hospitales. Gracias a nuestra tecnología, nosotros sabemos, y entonces el TPE de grado médico, gracias a nuestra experiencia en el rubro farmacéutico y hospitalario, sabemos que el material mejor para poder trabajar con este respirador es un material que esté conforme al ISO. Aliso quiere decir que cuando tú te pones este material, estás seguro que está libre de látex y silicona y entonces no va a tener como irritaciones en tu piel. No te va a dejar la piel bien roja, no te va a crear lo que son irritaciones. Entonces la puedes trabajar tranquilo sin que tu piel se sienta un poco quemada. Y en cambio, el material de los filtros son filtros plisados. Quiere decir que son filtros que a partir de 50 centímetros de superficie de filtración, gracias a una serie de pliegues, nosotros logramos tener un tamaño solamente de 10 centímetros de largo. Eso es una tecnología que nosotros tenemos producida por nosotros. Entonces vamos a ver que a partir entonces de 50 centímetros de filtración logramos tener unos filtros que son bien pequeños. Y la tecnología de filtración es una tecnología de tipo mecánico. Siempre hablando entonces de filtración para material particulado, y nosotros no contamos con ningún tipo de filtración electrostática. ¿Por qué esto? Esto porque hemos visto que, por ejemplo, la electricidad puede ser muy útil en algunos ambientes porque va sacando las partículas que están en el aire gracias a una fuerza electrostática, pero en otros ambientes, sobre todo en ambientes muy húmedos, con mucha agua y ambientes entonces donde las condiciones de trabajo son más difíciles, la electrostaticidad puede generar el problema claramente de la incompatibilidad con el agua o con la humedad. En cambio, trabajando solamente de tipo mecánico, los filtros funcionan como una red y las partículas se quedan atrapadas ahí y pueden funcionar en cualquier tipo de ambiente. Esas son 7 capas de material filtrante completamente hidrofóbicas, o sea, quiere decir que repelen el agua y las partículas húmedas. Y esa es la tecnología. Pasando un poco entonces a otro tipo de filtros, hasta ahora hemos hablado solamente de filtros de material particulado. Sabemos que en los ambientes de trabajo no se trabaja solamente con polvo o con humo, sino que también hay algunos sectores que puedan trabajar con lo que son vapores o gases. Entonces vemos que tenemos el primer tipo de material particulado, que puede ser solamente polvo, o también podemos tener una pequeña impregnación de carbonactivos para atrapar, por ejemplo, los humos tóxicos de soldadura. Tenemos filtros solamente para material químico y tenemos lo que son materiales combinados, o sea, quiere decir una suma entre material particulado y material químico. En la normativa NIOSH, ustedes ven que cuando se habla de partículas, el margen está de color violeto, y eso quiere decir particulado en el código NIOSH. En cambio, cuando hablamos de vapores y gases, vemos que hay un color amarillo o verde olivo en los lados. Eso es por los diferentes tipos de vapores o gases contra que tiene que luchar. Por ejemplo, vemos que para el material de tipo vapores orgánicos, el filtro tiene que ser de color negro en la parte del borde, y para el material vapores orgánicos y gas ácido tiene que ser de color amarillo, y multigas y partículas tiene que ser de color verde olivo. En cambio, entonces nosotros ofrecemos lo que son filtros de material particulados que ofrecen entonces una suma de lo que es partículas, lo que son gases y vapores, y vemos que tenemos los dos colores. Sea entonces una protección contra vapores, como pueden ser los alcoholes, como pueden ser los solventes, como pueden ser los vapores de pintura, se va a utilizar el respirador de primer tipo, con color negro y color violeto, partículas y vapores. Si, por ejemplo, ustedes trabajan con gases ácidos, como puede ser el cloro, el bromo,
el ácido sulfídrico, el ácido clorhídrico, ustedes entonces tienen que utilizar el respirador de color amarillo y rosado. Por último, si ustedes trabajan, por ejemplo, en el área de agro, o sea que utilizan mucho pesticida, fertilizantes, productos fitosanitarios, es muy probable que ustedes estén utilizando amoníaco. Entonces tienen que utilizar el filtro multigas de color verde olivo. Dependiendo entonces de la sustancia química contra que ustedes trabajan, necesitan un respirador de tipo diferente. Por eso que a veces es bien útil distinguir los dos respiradores. O sea, si trabajas con polvo, utilizar el filtro para material particulado y si vas a otra tarea, utilizar un diferente tipo de filtro, porque el filtro de material particulado no te va a proteger contra cloro. Y si tú vas con el mismo respirador de un lado a otro, no estás protegido y tu salud puede ser muy dañada. Y es bien importante entonces dividir de manera muy neta los dos respiradores. Y seguimos entonces con la última parte, o sea, un nuevo producto que hemos introducido en el país, que es el producto Integra, que es un producto que no existe. ¿Sí, Casey? Sí, Manuel, antes de continuar, hay una pregunta interesante en el chat. Si hay algún indicativo para saber de que el filtro se encuentra saturado. ¿Los filtros Y tienen no, algún indicativo o señal? no, eso no es posible porque la verdad que depende demasiado por diferente tipo de ambiente. Eso no se puede dar una indicación estándar, eso sería una mentira. Si alguien te dice, con este filtro puedes trabajar 10 horas, eso es una mentira, porque cada ambiente de trabajo es completamente diferente de otro ambiente. Y entonces, si un ambiente es muy húmedo, es muy contaminado, si lo que está utilizando, si el usuario es un poco más con la respiración pesada respecto a una mujer o un hombre, eso cambia mucho dependiendo de ambiente a ambiente. Y la única manera para saber cuándo un filtro está saturado es darse cuenta con la respiración. O sea, si claramente al comienzo, si todo, la prueba de ajuste esté correcta, tú tienes que respirar un aire muy limpio. En cambio, después de algunas horas de trabajo, si el ambiente está muy contaminado, te das cuenta que empiezas a respirar lo que son olores muy molestos. Empiezas a escuchar y sentir algunos olores dentro de la zona de respiración y ese es el alarma que tienes que cambiar el filtro, pero no se puede dar una indicación estándar. Perfecto, Manuel. Creo que la pregunta fue respondida. Muchas gracias. De nada. Y bueno, entonces vamos a ver un poco el último producto que es la Integra, que es un producto bien diferente porque mezcla lo que es la protección respiratoria, que hemos visto normativa NIOSH, con la protección visual, que es protección ANSI. Y entonces vamos a ver que es un producto completamente diferente porque eso para los trabajos que necesitan una protección contra impactos de manera visual en los ojos. Eso muchas veces lo que se presenta para trabajar es o la semimáscara con unas gafas visuales, pero a veces se genera incompatibilidad, o una máscara full face, que pero son muy incómodas, muy pesadas y te hacen sudar mucho la cabeza. En cambio, con el respirador de 3/4, como lo llamamos nosotros, es un respirador bien livianito, solamente de 210 gramos, filtros incluidos, y eso te permite una doble protección. Hay un tratamiento para la ventilación para que no se empañen, hay un tratamiento antirrayadura, tenemos lo que son micas de recambio para poder cambiar la pantalla cuando esté sucia, tenemos algunos insertos ópticos para quien necesita lente graduada como yo y claramente se puede utilizar con todos los filtros que hemos hablado hasta ahora, o sea, material particulado y vapores y gases. Y entonces vamos a ver que esa también es aprobada en NIOSH y es una máscara muy inteligente que se puede utilizar en combinación con otras caretas y sobre todo también en espacios confinados. Y lo que hace es solucionar algunos problemas que se presentan cuando que se necesitan diferentes tipos de protección, pero también te soluciona el problema de no tener un EPP demasiado incómodo, sino que es un EPP bastante ligero y compacto. Por último, vamos a ver una serie de accesorios que nosotros podemos ofrecer también. Hemos hablado del inserto óptico para el Integra. Tenemos lo que son esos astuches que también soluciona mucho. Hemos visto en esos años
el problema de la saturación pasiva. O sea, por ejemplo, cuando no se está utilizando el respirador, pero se lo dejas ahí porque no sabes dónde ponerlo, lo dejas en la mesa, pero el ambiente esté muy contaminado y los filtros están funcionando aunque tú no lo estés utilizando. En cambio, podemos ofrecer este accesorio, que es muy inteligente y claramente se pone acá el respirador y se puede poner en el cinturón, se puede escribir el nombre arriba y es una manera muy segura para poder guardar el respirador. Es un estuche bien inteligente. Tenemos también claramente las mangueras para el porta-count que vamos a ver ahora. Y durante el COVID ofrecíamos también una esterilización de los filtros. Por último, tenemos los accesorios de repuestos, o sea, claramente una pregunta que se hace muy a menudo es, si se me rompen las mandas laterales, ¿tengo que comprar otro respirador? Claramente no. Nosotros podemos proveer lo que son los elementos de repuestos muy puntual, pero le puedo asegurar que es muy difícil que se vayan cambiando porque las bandas son muy, pero muy fuertes. Son elásticas, pero el material es bien resistente y no se van rompiendo nunca. Por último, hablamos entonces de el otro protagonista de este webinar, o sea, el porta-count. Me imagino que es probable que ustedes nunca han escuchado estas palabras. Face fit test de tipo cuantitativo con un porta-count. ¿Qué es esto? ¿Es una nueva locura de la salud? No, eso es la única manera para saber si el respirador, la única manera de tipo científico para saber si tu respirador esté funcionando. Hemos hablado que una manera muy útil para ver si el respirador funciona es hacer la prueba de ajuste. O sea, yo quiero saber si el respirador esté bien puesto, esté bien colocado. Y entonces, si las partículas no están entrando por este lado, por este lado, por este lado, sino que las partículas vayan entrando solamente a través de los filtros y yo esté protegido. Y una manera muy útil es bloquear los filtros y ver si estoy respirando por otros lados. Entonces hago así y no tengo que respirar nada. Igualmente, intento exhalar la respiración así y no tiene que sacar nada. Eso es una manera intuitiva para hacerlo, pero es una manera, como decir, artesanal, amatorial. Es una manera poco profesional y sobre todo de ninguna manera científica. Si alguien esté trabajando en un ambiente de trabajo muy duro, muy expuesto, muy contaminado y quiere decir, quiero una prueba más para saber si el respirador está funcionando, la única manera es utilizar esta máquina que vemos en la imagen, que SafeCare ya dispone y que puede ofrecer de manera gratuita si ganan el sorteo. ¿Cómo funciona entonces? Es muy simple, a través de esas mangueras se conectan con los filtros y claramente los filtros entonces estén conectados con la pantalla. Sigues funcionando, sigue respirando, entonces hace... Y en la pantalla vas a ver si el indicador se queda en el rojo y en el verde. Claramente en el verde quiere decir que todo esté funcionando bien y en el rojo quiere decir que algo está mal. O el respirador esté mal colocado o el respirador no funciona. ¿Y cómo hace eso? Claramente es una fórmula matemática, o sea que la máquina, el porta-count, calcula la densidad de partículas contaminadas que estén en el ambiente y calcula también las partículas contaminadas que están dentro de la zona de respiración al interior del respirador. Y claramente hace una diferencia. Si sé que en el ambiente esté 1000 partículas contaminadas y en la zona de respiración están simplemente 2, quiere decir que tenemos un factor de protección de 998. Y es un factor de protección muy bueno y entonces el indicador va a ser verde. En cambio, si la diferencia es un poco más alta, quiere decir que algo no está funcionando y hay que ver un poco la diferencia. Y entonces eso también es una herramienta muy útil para aumentar sea la salud en el área de trabajo, sea también la productividad, porque como decimos siempre, si un usuario trabaja más seguro, es un usuario que trabaja más feliz y es un usuario que trabaja más. Muchas gracias por la atención. Ahora quedamos con otro video y también con una ronda de preguntas.